Luis Vicente Muñoz. Bien, vamos a entrar ahora en clave de inteligencia económica en uno de los eventos más importantes en el comercio internacional que está sucediendo, y son las tensiones en la fabricación, ventas, comercio de vehículos en todo el mundo. Como ustedes saben, la Unión Europea y China, bueno, todo el mundo y China, tiene una tensión patente porque los fabricantes chinos de automóviles son muy competitivos. Los europeos piensan que además financian, subvencionan vehículos que, claro, al entrar en los mercados internacionales compiten con muy bajos precios, y eso pone en riesgo y en complicaciones a industrias históricas como la propia de la Unión Europea. En las últimas horas, el encuentro del vicepresidente de la Comisión, Valdis Dombrovskis, con el ministro de Comercio chino, trató la propuesta de implantar unos aranceles de hasta el 35% a las importaciones de vehículos eléctricos chinos a la Unión Europea, una vez que se había visto en la investigación que no estaba claro hasta qué punto estaban recibiendo ayudas, subvenciones, apoyo del Estado a los fabricantes chinos para conseguir esos precios. Bueno, pues al tiempo y en paralelo en España se celebraba la primera cumbre hispano-china de automoción, un encuentro de altísimo nivel en el que se observaban muchas cosas, entre otras el buen mercado interesante que es para los fabricantes chinos España, donde sus vehículos, sus propuestas han sido acogidas con auténtico entusiasmo. Vamos, casi llegan y se convierten en superventas y compiten con las más conocidas marcas europeas. Y aquí está con nosotros José Ignacio Moya, director general de Faconauto. ¿Cómo estás, José Ignacio? Buenos días y bienvenido. Muchas gracias, Luis. Pues un poco cansados después de un día intenso, de muchas reflexiones, de mucha información, pero la verdad es que satisfechos de cómo se celebró y cómo se desarrolló esta primera cumbre. Fue un éxito, podríamos decir, en términos de trabajo, de intensidad, pero ¿y en conclusiones? ¿Cuáles destacarías? Bueno, conclusiones. Yo creo que la verdad es que hubo una parte institucional con el embajador de China en España, que como sabéis había acompañado a Pedro Sánchez, a nuestro presidente, recientemente a un viaje a China. Estuvo el ministro de Industria y Turismo, hubo destacados dirigentes también, Juan Bravo del Partido Popular, y yo creo que en el fondo un poco llevando ese hilo que tú comentabas sobre las tensiones que ahora mismo hay diplomáticas, geopolíticas y tal. Yo creo que se veía claramente ayer un interés tanto de la industria española como de los fabricantes chinos en que España, como tú has dicho, es un mercado estratégico para ellos. Europa es un mercado estratégico, por supuesto, España. Y me quedaría con la conclusión de que los concesionarios a los que nosotros representamos se les abre una oportunidad. No hay que olvidar que ya hay 300 concesionarios que ya están vendiendo con un producto chino. Esto puede quedar así un poco, nos puede sorprender, pero es que el mercado o la penetración, la cuota de mercado de marcas chinas ha pasado de un 0,12% en el año 2021 a casi un 5% en lo que llevamos de este año. Con lo cual, yo me quedaría un poco con la sensación de que no solamente estamos hablando de un tema de comercialización, sino que también a España puede llegar capital chino para comercializar a través de redes de concesionarios que ofrecen de empleo local, no nos podemos olvidar de eso, pero también ofrece posibilidad de fabricar aquí, de comprar componentes de aquí, de nutrirse de proveedores de España. Y eso también nos tiene que interesar, porque volviendo con esto, no solamente estamos hablando de un proyecto o de un desarrollo comercial, estamos también viendo la posibilidad de que haya un eje de reindustrialización que yo creo que comentó con mucho acierto el ministro de Industria. Con lo cual, efectivamente, hay una tensión con el tema de los aranceles o los derechos compensatorios por ahora provisionales, pero también creemos que hay una oportunidad para ambos mercados de conocerse y de trabajar en ello. Y eso es lo que hizo Faconauto, poner por un lado conocimiento a los concesionarios que están pensando en invertir y por otro lado que facilitemos ese contacto entre marcas chinas, concesionarios españoles y el mercado global. Los datos todavía muestran claro que estamos ante un movimiento incipiente de penetración de los productos de los automóviles chinos en muchos mercados. España puede ser hasta un test. Y en cierto modo lo que nos decía José Ignacio es que va rápido, ¿no? De 0 a 5% es una subida casi por 5, son niveles todavía pequeños, pero va rápido.
¿Por qué va rápido? Es decir, ¿los automóviles chinos son tan competitivos como parecen? ¿Es por precio o hay algo más? Yo creo que en España no hay una fórmula mágica de mercado. Todo el mundo quiere un coche, sobre todo bueno, si puede ser bonito, mucho mejor y luego barato. Es que no hay mucho más. El mercado se mueve básicamente por la competitividad de oferta y, lógicamente, por un despliegue que cada vez, como muchas veces hemos dicho, ya el automóvil deja de ser 4 ruedas y un motor para convertirse en un ejemplo de conectividad y tal. Y en este sentido, el mercado chino, ha ido mejorando mucho su calidad, sus prestaciones, y si está a un precio competitivo, el cliente es sensible y, lógicamente, en un contexto económico difícil como el que estamos, es un producto que le interesa. De las conversaciones en esta primera cumbre hispano-china de automoción, José Ignacio, de las conversaciones con los colegas de China, ¿qué es lo que más te queda en mente de lo que se habló? Pues yo creo que un tremendo interés por el mercado español. Ellos han visto que el mercado español es el segundo a nivel europeo, es potente, es competitivo y, sobre todo, lo que ve es una red de concesionarios muy profesional, muy consolidada. Ellos, sobre todo, como todas las marcas en definitiva, lo que buscan es un canal que ofrezca el mejor valor añadido y la mayor posibilidad de fidelización para el cliente. Y lo han encontrado en las redes de concesionarios, y eso lo demuestra como marcas que ya están presentes en el mercado. El caso de MG, por ejemplo, que también estuvo ayer con nosotros, marcas que están implantándose como Dongfang, como Omoda, ¿no? Omoda. Recientemente ha habido el lanzamiento también del vehículo de Jaeco. Lo que lo están haciendo no lo están haciendo por el canal directo, por el canal de Internet para que todos nos entendamos, sino que están buscando una fórmula tradicional donde el cliente, que no nos olvidemos, es el que decide de todo el mercado. O sea, al final está muy bien lo que digamos en Europa, los objetivos de descarbonización y tal, pero al final el cliente es el que nos va marcando la tendencia de por dónde podemos construir. Y yo creo que en ese sentido, como digo, para los concesionarios hay una oportunidad, y no me quiero olvidar de que para todo el resto de España hay también otra oportunidad, que es la industrialización. Hablemos del cliente, que conoce bien toda la red de concesionarios agrupados en Faconauto. Estamos en un momento raro, ¿no? La gente que quiere comprarse un coche no sabe qué coche comprarse, de qué energía me refiero en particular, incluso ni si comprarse coche, porque los datos de agosto que ha mostrado la patronal europea muestran una caída de más del 18% y una sorprendente, además, caída en particular de los vehículos eléctricos del 44%. ¿Qué os estáis encontrando en los concesionarios cuando alguien va a interesarse y tiene interés en comprarse un coche? Bueno, en primer lugar, lo que hay, efectivamente, hay una ralentización del mercado. Lo estamos viendo. Nuestro propio país, si quitamos las ventas de rentacares, de alquiladores, y no nada más que nos quedamos en el mercado de particulares y de empresas, vemos que hay un crecimiento prácticamente plano. ¿Dónde pueden estar las dudas si nos vamos a ese cliente particular? Pues nosotros vemos que hay, primero, mucha distorsión sobre las normativas que hay, bajas emisiones, otras normativas municipales, y al final hay muchas veces que el cliente dice, es que no sé qué comprarme. El año pasado hicimos un estudio desde Faconauto con otras entidades, y se veía claramente que el 48,5% de los clientes que eran potenciales clientes que querían comprar un coche habían decidido retrasar su opción de compra hasta no saber realmente en qué ecosistema legal y normativo se podían encontrar. Por otra parte, las ayudas al vehículo eléctrico, por ejemplo el MOVES 3, principalmente el MOVES 3, puede ser una gran ayuda, pero el sistema de gestión, lo hemos dicho ya en muchas ocasiones, paraliza, porque hay que esperar 6 meses. Puedes llegar a tener que esperar 6 meses para si la administración te dice si te la concede o no te la concede, etcétera, etcétera. Desde Faconauto nosotros lo que estamos diciendo es, por favor, implantemos ayudas directas, es decir, un descuento directo en factura que el cliente se lleve, y que eso nos ha demostrado el mercado durante mucho tiempo, como por ejemplo los planes PIBE, que cuando hay un descuento directo en factura, cuando todos se lo hacemos fácil al cliente, cuando hay ejemplos, por ejemplo, en Europa de medidas fiscales, es una palanca directa. En el momento en que se toca algo,
el mercado empieza a crecer. Y nosotros reclamamos ese movimiento. Ayudas directas y unas ayudas también, en el caso del Plan MOVES, mucho más sencillas de gestionar. Si esto es la realidad, significa que el parque automovilístico español sigue envejeciendo, ¿no? Y con rapidez. Pues sí, lamentablemente estamos ahora mismo en un 14,2% de antigüedad media del parque. Eso quiere decir que casi pues desde el año 2008 habíamos pasado de 8 o 9 años a 14 años, con lo cual tenemos un ingente trabajo que realizar, porque no solamente estamos hablando de electrificación, estamos hablando de descarbonización. Y esa descarbonización la tenemos que hacer efectivamente con electrificación, pero también con medidas, y por eso estamos también hablando con todas las comunidades autónomas, que pongan en marcha planes de renovación. Porque, como siempre decimos, en la electrificación no la podemos poner la mochila no puede ser la responsable de todo. Hay mucho parque que renovar y, sobre todo, no solamente por un tema de emisiones, por un tema de seguridad vial, que es fundamental. O sea, estamos viendo por las carreteras verdaderas cafeteras, por decirlo de alguna manera. En verano volvemos a ver coches que se quedan en la cuneta. Estamos viendo imágenes que hacía años que no veíamos. Y esto yo creo que en un mercado como España, en una potencia automovilística como España, no nos lo debemos de permitir. Cierto, pues agradecemos a José Ignacio Moya, director general de Faconauto, que lo haya contado hoy en primera persona aquí en Capital Radio. Gracias, José Ignacio. Luis, muchas gracias a vosotros por invitarnos.